conectadas porque tienen una confianza en la sabiduría de sus cuerpos para gestar, para parir y para amamantar a sus bebés. Siempre les decía, una mujer Yanomami no se preguntaría jamás, o no me haría a mí la pregunta, oye, ¿me saldrá suficiente leche? Oye, ¿yo podré parir? O sea, para ellas eso es algo como obvio, súper obvio. Claro que pueden parir. Entonces, las mujeres urbanas, las mujeres en nuestro mundo occidental hoy en día, desgraciadamente, en gran o en menor medida han perdido esa conexión. Y por eso yo pensaba, ¿por qué hacer un curso de preparación al nacimiento? Bueno, porque en ella las parejas, las mujeres, sus parejas, obtienen información, se educan porque aprenden de la anatomía, aprenden de la fisiología del nacimiento, conocen un poco más sus cuerpos, conocen un poco más del proceso del parto, conocen un poco más de la crianza, de la lactancia, de todo lo que se da en los diferentes cursos de preparación al nacimiento. Y una de las cosas que nosotros manejábamos muchísimo como objetivo fundamental de los cursos de preparación al nacimiento, yo diría la palabra conexión. Conexión con 4 elementos, con 4 cosas fundamentales. Primero, conexión en la mujer, cuerpo, mente, espíritu. ¿Ves? Y pongo el ejemplo del yoga, el baile, el kung fu o el entrenamiento militar. O sea, la conexión cuerpo-mente no es solamente hacer ejercicios, por ejemplo, prenatales para mantener tu cuerpo en buena forma, sino lograr que haya esa conexión como hace la gente que hace yoga o hace tai chi, que conecta con la respiración, conecta con un estado mental, conecta con su sexualidad y está alineada su cuerpo, su mente y su espíritu lo más posible y justo en un momento circunstancial y trascendente como es el momento del nacimiento. La otra conexión que se establece en los cursos prenatales es la conexión con tu pareja. Ese asistir en pareja hace que descubran unos de otros muchas cosas que no habían visto. Dudas, puntos de divergencia, opiniones diferentes u opiniones convergentes. Además es muy divertido ver esa relación cuando sale a flote y se sorprenden las parejas en los grupos. Es muy divertido ver cómo la mujer descubre cómo piensa realmente su pareja o el hombre descubre cómo piensa la mujer y cuáles son su manera de ver el mundo. Y eso es una manera de acercarse a entender las necesidades del otro. Otra de las cosas que hace conexión, la palabra, es con lo social. Conexión con lo social, que yo diría que tiene 2 subelementos, que son la conexión con el personal de salud. Personalmente, yo establecía una conexión muy hermosa con las parejas. Ellas me veían a mí como el doctor, el médico que sabe todo, pero también me veían como el ser humano vulnerable, que le da sueño, que se equivoca, que a veces acierta. Me veían en el entorno, digamos, más personal. Y eso crea una conexión muy diferente que acorta o elimina la distancia médico-paciente establecida por la medicina convencional. Entonces, eso es una conexión sumamente importante y probablemente lo hace con el personal de salud que participa en los cursos de preparación al parto. También hace una conexión con la familia, porque en los cursos nosotros revisábamos mucho cómo era el parto, cómo fue el nacimiento de cada uno de ellos, cómo fue esa experiencia, cómo es la visión familiar de la crianza. Tu mamá parió, tu abuela parió, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de tu madre en el nacimiento? ¿Fue una cesárea innecesaria? ¿Fue una cesárea? Entonces, eso conecta, porque para las mujeres la mejor persona para entrenarte es tu propia madre, que parió y que te parió a ti misma. Entonces, ¿qué persona con experiencia y conocimiento y sabiduría para parir más que cualquier otro, ¿no? Entonces, esa es una conexión muy linda y muy importante en la familia. Y por último, la conexión de género, la conexión que se hace con lo social. Es decir, un curso prenatal que no tenga la visión de género y de feminismo es un curso que se queda corto hoy en día, porque esa visión amplia de lo que está pasando en nuestra sociedad, donde hay un desequilibrio en el balance de los géneros, un desequilibrio entre hombres y mujeres, donde hay un peso trascendente del patriarcado, es importante conocer derechos, conocer tu ubicación dentro
este suceso social tan importante que está ocurriendo, ¿no? También nos preguntan mucho las mujeres cuando hacen el curso prenatal sobre el miedo y el dolor. Y en eso, Valentina, yo quisiera pues darte la palabra, que te presentes y comentaras un poco, porque yo participaba en los cursos prenatales, pero nunca hice yo un curso prenatal, digamos, como desde la perspectiva de la mujer. Puedo hablar de mis miedos como mi perspectiva de hombre, ¿no? Claro. Cuando fui a un curso prenatal con Isabel, mi mujer embarazada, y yo traté de sentarme como uno más del grupo, bajándome de la arrogancia del que sabía todo, ¿no? Y por supuesto que el miedo es un elemento, pero coméntanos un poco, ¿vale? Bueno, qué rico, qué chévere estar acá. No te oigo, no escucho tu voz. Qué bueno estar acá. A ver, ¿me escuchas ahora? No te escucho. Vamos a ver si poniendo a ver. ¿Qué hay que hacer para escucharla? A ver, ahora ¿me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Al máximo. ¿Me escuchas mejor? Te escuché antes, pero ahora no te escucho. A ver. ¿Será cambiar esto? ¿Me escuchan? Bueno, estos problemas técnicos siempre pasan en estas conexiones. ¿No me escuchas? No te escucho, Valentina. Déjame ver cómo... A ver, ¿qué puede estar pasando? ¿Será que me desconecto y me vuelvo a conectar? Vi un corazoncito flotando, pero no te escucho nada. Ahora un corazoncito azul flotando. Me desconecto y me vuelvo a conectar. No sé. No te oigo. Me conecto y me vuelvo a conectar. No, le di, pero a ver. Wow. Nosotros sí le escuchamos. Dicen, Eduardo también, el Chiguerra dice que se te escucha, pero yo no te escucho. ¿Será conectar el audífono? Wow. Conectar el audífono, yo a ver si es eso. Bueno, pero si te escuchan allí... A ver, aló, ¿ahora? A ver. ¿Me escuchas, Beltrán? Escuchan a los dos, nos dice sentir y nacer. Bueno. ¿Sí? ¿No me escuchas todavía? Un minutito, por favor. Valentina se salió y va a volver a entrar probablemente. Dice Centeno que entre ustedes no se escuchan, los dos se escuchan bien. Escucho a los dos. Bueno. Esperemos que Valentina vuelva a entrar. Yo a ella no le escucho. Solicitud para estar en video. Ya vuelve Valentina, vamos a ver qué pasa. A ver, aló. Ahora te escucho, perfecto. ¿Sí? Mejoramos. Sí. Superamos el obstáculo técnico, entonces. Sí, ahora yo te escucho y espero que te escuches. Perfecto. Sí, yo te estoy escuchando. Primero buenas tardes, qué chévere que estamos acá juntos, Beltrán, porque creo que es bien importante todas las cosas que vienes mencionando desde el inicio. Creo que una de las cosas que reflexionábamos en esa revisión permanente que hacemos desde Aurora Madre para ver qué podemos ofrecer a las parejas gestantes en las diferentes aulas y programas educativos que ofrece Aurora Madre, reflexionábamos en estos días en, de qué manera podríamos actualizar con el contexto que vivimos nuestros cursos para las parejas gestantes, porque en la situación de salud a nivel global que estamos viviendo con la pandemia y toda esa búsqueda permanente que se le presenta a cada mujer y a cada pareja cuando tiene un bebé en camino, en este momento cobra relevancia. Yo creo que mencionamos, y yo quiero rescatar antes de hablar de lo del miedo al parto y el miedo al dolor, que
quería rescatar un poco lo central que es para mí como mujer, ya que tú estabas diciendo, bueno, cómo se siente uno como mujer de este lado cuando está en ese proceso de esperar un bebé, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hoy en día vive casi todas las parejas es que la familia se ha convertido en esta estructura de modernismo, de una estructura social contemporánea donde las parejas, si viven en sus países, perfecto, pero si no, la vida familiar se ha vuelto una experiencia un poco aislada, y las parejas necesitan siempre, para recibir un hijo por primera vez, necesitan mucho de eso que reciben de la familia, que lo acabas de decir tú, bien sea para tener un bebé y bien sea para participar en la crianza. Entonces yo creo que hoy en día los cursos son espacios de encuentro, son espacios de reflexión, son espacios de diálogo, son espacios donde conocemos otras parejas que tienen las mismas inquietudes y que eso nos permite no sentirnos tan aislados o diferentes y saber que los otros tienen miedo igual que yo, que los otros pueden transitar por alegrías, pero también por angustias, por muchas dudas, y porque no es solo, sino cuando estamos esperando un bebé, que entendemos a qué nos estamos enfrentando. Y creo además que lo conversábamos también un poco durante toda esta revisión, que el ser humano, o sea, desde la psicología sabemos y desde el desarrollo humano sabemos que nosotros durante todo el tránsito, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por ciclos evolutivos. No solamente pasan por ciclos evolutivos y de aprendizaje los niños, sino también los adultos, las parejas cuando nos volvemos parejas, las familias cuando nos volvemos familia y así sucesivamente. Y en esas etapas evolutivas pasamos por momentos de crisis vitales o momentos o etapas muy marcadas, y la maternidad y la paternidad forma parte de un ciclo psicológico y social de crecimiento indiscutible para cualquiera. Entonces, contar con espacios en donde podamos reunirnos para revisar eso que aportas tú muy bien en los cursos, como toda la información de la información científica clara, sencilla, amena, basada en la evidencia sobre lactancia, sobre el mismo embarazo, sobre las formas de nacer. Yo creo que eso es vital. Y en la medida en que nos acercamos con naturalidad a todas esas cosas, creo que nuestros miedos se van mitigando. El sentirse acompañado, el sentirse apoyado, obviamente aminora las angustias, ¿no? Y el revisar desde dónde cada pareja vive su maternidad y paternidad, porque todas las parejas venimos, o todos los seres humanos venimos de historias familiares diferentes, de historias de parejas diferentes, y enfrentamos la maternidad en momentos diferentes. Hay personas que inclusive la maternidad les llega gracias a tratamientos, por ejemplo, de fertilización. Entonces, eso hace también que tengamos una pareja con otras necesidades. Entonces, bueno, ese intercambio, como tú bien lo decías, siempre va a aportar, siempre va a valer. A mí, por ejemplo, como mujer, independientemente si me salgo también de ese, y aquí un poco cierro la idea, de ese rol de entrenamiento profesional, como puede ser el ser psicóloga, el haberme dedicado a la salud sexual reproductiva, ser educadora prenatal, etcétera. En mi caso, cuando me tocó participar en un grupo, a mí eso me dio mucha confianza, mucha seguridad, sobre todo de que lo que quería hacer era posible, como lo quería hacer, me sentía acompañada. Y aprendí muchísimo, pero sobre todo la confianza. O sea, yo creo que el haber vivido plenamente ese momento, para mí, en mi caso, fue un antes y un después, y eso es una de las cosas que nos dicen muchas parejas. No sé qué piensas tú. Y nos dicen muchas mujeres, pues, cuando viven la experiencia del curso y del nacimiento, desde el nacimiento, desde la conciencia. Sí, la palabra confianza es muy importante, es algo que se genera, que yo podría también verle diferentes aristas. Es la confianza mutua entre el servidor de salud
que son las dulas, los médicos, las enfermeras que rodean a esta mujer que va a parir, y la confianza que ella pueda tener también de sí misma y en lo que decía antes, de confiar en su sabiduría interna, en lo que la evolución humana le dio a las mujeres, para esa capacidad innata, esa sabiduría para parir, ¿no? Sí. Y bueno, yo me estaba acordando en este momento, cuando tú hablabas de la confianza, específicamente me estaba acordando, no me acuerdo mucho de tu preparación al parto. Les cuento que Valentina fue para mí uno de los retos que viví en varias oportunidades, es de tener como paciente una mujer hija de médico. No, es lo mismo que tener una mujer médica como paciente, porque, wow, te crea como una cierta, como un compromiso mayor, aunque esto no sea verdad, pero era muy importante para mí que todo saliera bien y que tú hicieras lo mejor posible, tu mejor esfuerzo para parir y todo fluyera. Y así fue tu parto en compañía de María Auxiliadora Díaz, extraordinaria dula, fundadora de Buen Nacer. Hacemos un reconocimiento a María. Absolutamente. Para mí ella es una de mis maestras, mis primeras maestras y motivadoras para entrar en el camino de la organización del nacimiento. Pero podemos comentar en algún momento, si quieres, lo que te pasó después, porque tú tuviste una experiencia muy desagradable y traumática en el posparto. Podría ser con la experiencia del puretaje posparto, pero bueno, ya no sé si lo hablamos. Yo pienso que el miedo y el dolor, como te decía y te preguntaba, son dos elementos que en los cursos de preparación al parto deben tocarse siempre, porque cuando nosotros le preguntábamos a las parejas al llegar al curso qué expectativas tenían, esas preguntas nos daban las claves de qué necesidades tenían esas personas, y coincidían muchísimas, eran que querían enfrentar o superar y manejar el dolor en el parto, y otras que tenían mucho miedo al parto. Ese miedo es compartido también por tu pareja. Por las parejas también era un miedo compartido, con muchísima frecuencia eran los hombres que decían que tenían mucho miedo que algo le pasara a su mujer o algo que le pasara al hijo que ambos, o a la hija que ambos iban a tener, ¿no? Sí. No sé si te recuerdas de cómo fue ese miedo tuyo o lo que tuvimos nosotros. ¿Qué se podía hacer? Porque hay Aquí está participando la integrante canina de la familia. Silencio. No, fíjate que o sea, mi caso yo creo que es uno de los tantos casos que se pueden dar en cualquier pareja y en cualquier mujer. Yo transité con muchísima confianza, con muchísima seguridad. Siento como que yo estaba tan entregada y tan feliz que no sentía todo lo contrario. Yo sentía, los demás me trataban de atemorizar acerca de lo que era parir en agua o parir sin peridural, sin nada, y ese miedo no traspasaba hacia mí internamente. ¿Tú pariste en agua? Yo parí en agua, sí, contigo. ¿Qué pasa? Que yo creo, Beltrán, que independientemente del resultado final, es decir, el hecho de haberlo vivido con conciencia, con entrega, te genera que frente a la adversidad cualquiera que pueda ser, uno pueda responder de la mejor manera o de la manera más, la palabra conciencia no la quiero volver a repetir, de la manera conectada. Es decir, si bien yo me enfrenté posteriormente por circunstancias, Jimena tuvo incompatibilidad de su grupo sanguíneo, se puso amarilla, la hospitalizaron, en fin, a mí me pasaron varias cosas a posterior, también viví una depresión postparto, pero el hecho de tener la conciencia de lo que me estaba pasando, de buscar ayuda, de buscar la ayuda, digamos, la ayuda necesaria, oportuna, con gente que de verdad me pudo haber me dio soporte, en el caso de Jacqueline Pambini en la lactancia, en la consejería de lactancia, en el caso de Eduardo Carballo, que fue mi psicoterapeuta, etcétera. Es un reflejo de cómo uno asume las cosas con responsabilidad. Cuando tú hablabas de conexión, yo inmediatamente a mí me vino a la cabeza la palabra responsabilidad, pero no la responsabilidad del deber ser, de algo que tú decretas
digamos, por un modelo. No. La responsabilidad cuando vives un proceso intensamente, como es la maternidad o la paternidad, tú haces un avance en tu madurez. Tu cerebro cambia, tus emociones cambian, tu psique cambia. Entonces, cuando realmente estás preparado, tú puedes avanzar en dar respuestas con responsabilidad a cualquier cosa que te toque enfrentar. Que es lo que, que hoy en día es una de las cosas de las cuales se ocupa mucho la psicología, y los que tienen, digamos, están abiertos a hacer trabajo en su salud mental, sabemos que mientras más conectados, mientras mejor gestionemos las emociones, tenemos una experiencia de afrontamiento a las experiencias de la vida diferente. Y yo creo que parte de lo que ofrece Aurora Madre, y estamos centrados nosotros en los cursos de preparación prenatal, es que las parejas integren esa experiencia como una experiencia de salto, de madurez, de saber desde dónde yo voy a vivir y desde dónde yo me voy a responsabilizar para tomar decisiones acerca de la experiencia, tanto del embarazo como del parto, el nacimiento y después el inicio de la crianza. Eso es un proceso de construcción. Y cuando tú comentabas al principio, yo quisiera que compartiéramos con la gente que nos está escuchando eso que hablabas tú de las crisis y de la oportunidad que hay en los adultos. ¿A qué te refieres específicamente en relación a la preparación al parto, como cuando hablabas de ese punto? Bueno, la maternidad cuando el autor de lo que es el ciclo vital, Eric Dixon, hablaba de que las etapas evolutivas de madurez y de evolución emocional del ser humano se da a través de etapas vitales, y hablaba de las crisis. No es más que, para decirlo de manera sencilla y rápida, una crisis la maternidad y la paternidad es una crisis vital porque nos enfrenta a un reacomodo, a un proceso de adaptación, a un cambio sustancial en donde nuestra psique busca una nueva identidad para poder operar frente a esa nueva identidad. No es lo mismo ser una mujer sin hijos al concebirnos y al empezar a funcionar como una mujer que está en pareja, que vive en compañía y en una convivencia y donde hay una organización de la vida diferente, a cuando enfrentamos también la maternidad o, en el caso de los hombres, la paternidad. O sea, se crea una nueva identidad. Nosotros permanentemente, la psique funciona por guías, y una de las grandes guías es la identidad de nuestros roles, de los roles que nos corresponden. Y los cambios y sobre todo los cambios que tienen impacto en las emociones nos exigen cantidad de competencias y habilidades que nos permitan adaptarnos y dar respuestas eficientes, saludables, gratificantes a ese cambio. Entonces, por supuesto, yo sí creo que un curso de preparación prenatal y la maternidad es un momento, y la paternidad es un momento de oro, de evolución para cualquier adulto que lo decida, que busque, sobre todo cuando hay una decisión, y cuando no la hay, cuando la maternidad llega a nuestras vidas de otra manera, pues también es una oportunidad de evolución psicológica, de madurez, y esa conciencia desde donde lo vivimos, yo creo que hace la diferencia. Sí. ¿Quieres que conversemos un poco del dolor, del miedo, o para el curso de preparación del parto? Sí, y estar pendientes por allí. Yo creo que estoy viendo bien lo que, no sé si han escrito, pero de todas maneras decirle a la audiencia que nos acompañan que pueden escribir alguna pregunta si lo desean. Yo creo que en nuestro proceso de socialización, Beltrán, a lo largo de toda nuestra vida, y eso es una cosa inclusive transgeneracional, tenemos un aprendizaje y una interiorización de cómo vivimos el dolor, porque el dolor es un fenómeno físico, pero que
que tiene un arraigo interno, neurológico y psicológico. Y muchas veces esa percepción del dolor puede variar en la medida en que también cambian nuestras emociones. No es que no vamos a sentir dolor en un proceso del parto, pero sin embargo esa forma en la que lo vivimos puede variar dependiendo del bienestar psicológico y el sentido que tenga, el despliegue psicológico que nos produzca ese proceso. Una de las cosas, tú dijiste al principio algo que no quiero que se me pase otra vez en relación a la palabra conexión. O sea, yo creo que muchas veces empezamos a hablar del miedo al parto y todo centrado al parto, como una gran tela que puede taparnos todo lo que pasa en una pareja desde el mismo momento que se entera que está embarazada. O sea, pasan muchas cosas. Lo más importante cuando estamos embarazadas o embarazados, no es solamente parir un hijo, es todas las cosas que suceden a lo largo de ese proceso, de esos largos 9 meses, que no por casualidad son 9 meses. Tenemos 9 meses para que nuestro cuerpo genere otra criatura, genere un ser humano que está dentro de nosotros, pero que a su vez genera un reacomodo enorme al cual a veces hay que ponerle mucha atención, porque de eso va a depender de cómo vivamos ese momento del nacimiento. Claro, matiza la experiencia dolorosa, que es muy diferente a sufrir o padecer el parto, al parto con dolor, que el parto casi siempre va con dolor. Mira, estaba leyendo que Mamífera Mujer, es Carelia creo, está preguntando que se siente muy diferente con su segundo hijo. Y eso me trae a la mente también, porque probablemente hay varias dulas escuchándonos. Para nosotros los que hacemos educación prenatal es importante reconocer que vamos a tener grupos heterogéneos donde puede haber una embarazada adolescente, donde puede haber una embarazada también mayor, mayor de 35 años, donde puede haber una embarazada con necesidades especiales o alguno de los padres, o puede haber segundas gestas, o sea, el segundo embarazo que viene a un curso de preparación porque hace mucho tiempo que paró y viene. Y sí, Carelia, sí, primero te felicito por tu nuevo embarazo, qué bueno que segunda experiencia, y de verdad que son diferentes, pues cuando se tiene el segundo hijo, lo que tienes de preparación previa y experiencia, por supuesto, te sirve muchísimo, es un respaldo, es parte de la fortaleza de ser tú misma, pero la experiencia de tener un nuevo hijo siempre es diferente la crianza, son diferentes los síntomas en la mujer, generalmente tiene más sintomatología la mujer embarazada, pero generalmente una recompensa que viene muy positiva es que el parto es más corto, el trabajo de parto dura menos, el expulsivo es más corto y la mujer siente claramente qué está pasando, como que si viviera el embarazo más a conciencia. Por supuesto, viene el reto de un nuevo miembro en la familia. Casi siempre los segundos hijos se acompañan de la decisión de una mudanza, porque antes vivías en un buen ambiente y te podías manejar tú, tu pareja y el bebé te llegó, pero ahora viene un cuarto miembro de la familia, entonces se acompaña de una mudanza que también es una situación de estrés. O sea, tiene varios elementos. Y bueno, es una experiencia muy especial. Dice que te ha venido con mucha revolución emocional. Pues yo creo que una opción, como si estuviéramos en el curso de preparación al parto, sería tratar de estimularte a conversar y escucharte, a ver qué significa esto, revolución emocional, qué necesidades tiene y ver de qué manera se puede aportar para que la experiencia de este segundo bebé sea positiva, ¿no? Claro, por aquí dicen, Beltrán, y para completar también lo de Carelia, estaría bueno que hablen cómo la soledad en la embarazada se puede intensificar, ya va que no leo bien, en un contexto mundial actual. ¿Es posible? Sí, bueno, lo comentaba al principio, yo creo que en general, bien sea por razones migratorias o bien sea por cómo está
en promedio la dinámica de nuestra estructura social contemporánea, donde no privilegia el intercambio y la unión familiar, no solo el núcleo, sino la unión familiar extensiva, por múltiples razones, por cómo están configuradas las ciudades, sobre todo todos los que vivimos en ciudades, por las exigencias de cada ciudadano. Todo el mundo está muchas veces 24/7 trabajando, con economías suprimidas, y entonces eso nos obliga a dedicarnos a muchas actividades a muchas actividades productivas, y el compartir, el descansar, el viajar en familia se ha vuelto cada vez más restrictivo. Puede haber excepciones, obviamente, porque no estoy hablando de que eso sea siempre así, pero sí la embarazada puede vivir un contexto donde, por ejemplo, una mujer puede estar en estado y sus personas del entorno más cercana, bien sea de su grupo etario, profesional o vecino, no haber tenido hijos. Y entonces, por supuesto, no es lo mismo cuando una familia o cuando un grupo de amigos, todo el mundo va compartiendo como la misma etapa y la misma experiencia. Porque las personas... ¿Sabes qué? Dime. Disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Me está viniendo a la mente esto, que hemos tenido contacto con personas que la cuarentena las sorprende embarazada la mujer en un país y su marido está en otro. Por ejemplo, eso claro, agrava esa situación de distanciamiento y de soledad. Pero en general, si vamos a hacer un curso ahora en el contexto de la cuarentena, pues yo diría que tenemos que, es muy bueno que los que hacemos educación prenatal sepamos que la conexión a través de Zoom, de los videollamadas, de los Instagram con o de una llamada directa por el teléfono, también es una manera de conectar. Y a mí me parece muy importante que la finura en el olfato de ese proveedor de salud que está haciendo un curso prenatal, de detectar cuál de las mujeres tiene una necesidad más importante porque su sensación de soledad sea mayor. Claro. Esa quizá amerita lo que nosotros también hacíamos en los cursos prenatales, que es una sugerencia, que es detectar cuáles de los casos que estamos atendiendo en el grupo necesita un poco más de, digamos, de participación a nivel individual, porque tiene necesidades y tiene situaciones que se comparten mejor en la intimidad de una relación uno a uno con la dula o con el médico, en el caso que fuese, o en el caso de la terapeuta, si es necesario. Por ejemplo, fíjate, sabemos que el 30% de las mujeres casi que a nivel mundial ha tenido episodios de agresión sexual de alguna manera. Y sabemos cómo esos episodios pueden, en mayor o en menor medida, afectar la experiencia del nacimiento, la experiencia del parto, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que es... Y también los que tenemos experiencia trabajando en curso de preparación al parto, ver cómo, si tú descubres eso prenatalmente y tienes oportunidad de manejarlo, de compartirlo, de drenarlo, de hacerlo consciente, de participar con la mujer de ese dolor y de esa experiencia traumática, es muy probable que alivies una carga que podría ser lo suficientemente pesada para impedirle no solo tener un parto vaginal normal, sino para impedirle tener una experiencia positiva de nacimiento. Claro, ¿no? Claro. Eso me hace pensar la persona que pregunta sobre este aspecto de la soledad. Es un tema que está presente todo el tiempo, porque la mayoría o muchas mujeres embarazadas que asisten a los cursos prenatales se sienten solas en el embarazo, muchas veces porque los maridos las parejas pues no participan ni están presentes en lo que ellas quieren. Entonces uno las estimula y a veces pasa que justamente en el curso ellas expresan esto, o las parejas escuchan esto de otras mujeres y se ven reflejados en ese espejo y dicen, wow, es verdad, yo como hombre, yo como pareja, tengo que dedicarle un poquito más a mi pareja, que tiene una necesidad mayor de sentir mi presencia, mi compañía en el proceso del embarazo actual. Yo creo que inclusive cuando uno, no sé cómo estamos de tiempo, Beltrán, que yo no
con el problema técnico que tuvimos, descuidé el ver el reloj, porque me desconecté, me volví a conectar y no me percaté del tiempo. Pero en relación a lo que estás diciendo ahorita, yo creo que, fíjate, todos los caminos conducen a Roma. Es decir, cuando hacemos una revisión, por ejemplo, de la fisiología, de cómo funcionamos, de nuestra naturaleza mamífera, que nos hace que nuestra tecnología perfecta del cuerpo nos permita hacer todo ese proceso como lo es crear un ser humano dentro de uno y para que luego prepararnos para nacer, eso nos pone en contacto de manera muy primaria con la parte emocional. Primero porque es un periodo donde estamos muy emocionales y segundo que no vamos a una situación totalmente desconocida. Es desconocido para nosotros el identificarnos como madres o como padres, sobre todo cuando se trata de parejas primerizas, pero no es desconocido para nosotros de que fuimos hijos, que somos hijos, que tenemos una experiencia familiar que nos antecede. Y desde allí muchas veces se mueven muchas cosas, se mueven muchos recuerdos, muchos miedos, muchas ansiedades, o nos ponemos en contacto con carencias, con cosas que en vez de ayudarnos a sentir más tranquilidad, nos sentimos como limitados o nos sentimos a veces un poquito perdidos. Y yo creo que por eso, repito, es el momento de oro para atender, para aprender, para comunicarnos, porque cuando nos reunimos en grupo, y lo que tú decías ahorita, intercambiamos con otras parejas, es el momento para darnos ese permiso, para vivir con apertura esta experiencia tan trascendente. Es una experiencia que nos despliega hacia otro estado psíquico completamente diferente. Yo quisiera que las personas que nos están acompañando esta tarde, esta tarde para mí, en este encuentro, se lleven eso. O sea, que es un proceso de cambio profundo que si lo vivimos con conexión, con conciencia, con tranquilidad, con ganas de ser mejores seres humanos, creo que logramos un antes y un después, definitivamente. Sí. A mí me vino a la mente otra idea con esto de la soledad, y es que los cursos de preparación al nacimiento que desde Aurora Madre, dictábamos en grupo, pues tenían un contenido que tratábamos de hacer un balance entre lo teórico, científico, y esa parte emocional, porque es cierto. Y una de las formas como se accede a esos aspectos internos de la mujer, hay muchos ejercicios que lo permiten, pero es a través de lo que se llama hoy en día arteterapia, ¿no? A través de la arteterapia. Y esto en la parte de los grupos de embarazadas es muy bonito y es muy profundo, porque permite a las parejas, digamos, acceder a eventos que estaban un poco ocultos por debajo de la conciencia, como que tapaditos, que a veces permiten ser de alguna manera trabajados, otras veces no tanto, pero por lo menos se hacen conscientes. Y el arte a través de escribir poemas o escribir a mano libre en prosa lo que te provoque, un diario, o por ejemplo hacer los ejercicios que hacían con Isabel de a veces pintar un mandala, o con Silvia que hacían la experiencia de pintar una montaña, o a través de cualquier... Y del masaje también, cómo podemos vivir a través del masaje y del contacto corporal, digamos, una experiencia diferente que nos traduzca lo que estamos internamente viviendo, ¿no? Que nos revele. Sí. Sí. No, los grupos son en general muy poderosos y muy terapéuticos. O sea, el curso de preparación al parto tiene, como los grupos de terapia per se convierte en un sanador per se, y dependiendo de la calidad de sus participantes y sobre todo esa calidad de respeto y de compromiso emocional, se logran muchas cosas. Me vino a la mente
para compartir con la audiencia, por ejemplo, el caso de una mujer que había perdido a su madre, ¿no? Es el caso de Isabel, de Yanaí, que perdió a su madre durante su embarazo, quien era un pilar muy importante y un sostén emocional para ella. Y recuerdo muchísimo cuando en el grupo prenatal se hizo una especie de sesión especial. En una sesión se tomó un tiempo para compartir con ella y todas las personas hicieron una meditación, le colocaron la mano como dándole el apoyo. Y ella, después que tuvo el parto, nos comentaba en una forma muy hermosa, agradeciéndonos haber permitido ese momento en el cual ella, pues algo así como que, a pesar de que su madre se había ido, ella supo agradecer a su madre la presencia que tuvo, lo que le dejó a ella como su hija, y que sentía pues esa fuerza y esa compañía de su madre, que quizás sin ese ejercicio no lo hubiese sentido igual. Entonces uno a veces no se da cuenta del alcance, no lo haces intencionado, pero abres un espacio y como dicen por ahí, la magia te da. Sí. La magia te da. Sí. Yo creo que el propósito y la intención, yo quiero responder por allí una inquietud que escribieron. El propósito y la intención del atender la necesidad, en primer lugar, de la mujer que está esperando un bebé, yo creo que tiene que ser el foco. Yo creo que a veces las mujeres, hay muchas mujeres que pasan por su proceso de embarazo y de nacimiento y de parto, de nacimiento de su bebé, y no tienen un espacio para revelar sus necesidades, no tienen un espacio para identificarlas, porque a veces un proceso de embarazo, dependiendo del contexto que vivimos, la mujer puede seguir trabajando. Puede seguir trabajando además hasta bastante avanzado el último trimestre del embarazo, y eso muchas veces no le permite a la mujer entrar en pausa y en conexión con sus propias necesidades. Entonces a veces un grupo de apoyo, un grupo de aprendizaje, un grupo de compartir permite poner frente, proyectar eso que a veces no se nos presenta tan claro. Parece mentira, pero es así. Por allí decían que las dulas necesitábamos dulas. Ya va, un momentico. Estoy viendo esto que tú ves. Sí, porque tienes que rodar los letreritos. Yo creo que esto es un trabajo que si entendí bien lo que pasó, el comentario que pasé, ahorita no lo encuentro, yo creo que las personas que acompañamos a otras mujeres y a las parejas en esta etapa de la vida tan importante, en este proceso, muchas veces también necesitamos digamos, revisar todo lo que se genera en nosotros en ese proceso de acompañamiento, porque se generan también cambios emocionales, nos afectan las cosas que a veces las parejas que atendemos viven, tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas, y requerimos trabajarlas, requerimos revisarlas, comprenderlas, integrarlas. Los buenos resultados a veces nos hacen sentir muy felices, pero a veces los resultados no son. Una pareja que, por ejemplo, pierde a su bebé, es una pareja que igual tienes que acompañar y no es el resultado esperado, el resultado final esperado. Entonces es como estar preparados para una vivencia humana profunda, compleja, que nos invita, nuevamente lo digo, nos invita a abrir los ojos, a abrir el corazón y abrirnos con humildad y con calidez a llenar ese espacio que a veces la vida no nos los permite. Pasamos así como saltando obstáculos a lo loco y a veces no, es mentira que vivimos las cosas con conciencia, con conexión. Sí. Bueno, ya estamos cerrando porque ya tenemos más de, creo que 50 minutos conversando. Uh-huh. Y seguimos, vamos a pasar toda la tarde.
a mí me han venido a la mente recuerdos de muchísimos grupos, de muchísimas experiencias trascendentes. Bueno, desde Aurora Madre queremos invitarlos a seguirnos y a que vean, vamos a tener más intercambios para compartir información. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna última pregunta. Saludos desde Costa Rica. Hay personas en diferentes lugares conectadas, de verdad que se los agradecemos. Yo creo que tenemos que ser multiplicadores, los educadores o doulas que están acá conectadas, tenemos que ser multiplicadores de este trabajo. Yo creo que hay mucha gente que atender, mucha gente que puede reunirse e identificar con quién puede solicitar, además de con Aurora Madre, que por supuesto estamos acá con los brazos abiertos y próximamente vamos a empezar a publicar los cursos que vamos a empezar a abrir, pero siempre hay que hacer mucha promoción de este trabajo porque yo creo que la familia en general y la humanidad lo necesita. Así es. Bueno, sí, yo creo que ya lo único que me quiero es despedirme de las personas que participaron. Gracias por estar allí. Nos pueden contactar para cualquier duda, auroramadre.com, nuestra página web, ahí pueden encontrar todas nuestras redes. Y a las que están embarazadas, quiero desearles que consigan en su entorno, busquen y prepárense para el nacimiento y desearles la mejor de las experiencias. Y bueno, darte las gracias, Valentina, por compartir una vez más con nosotros. No, entonces, imagínate. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, buenas tardes.